No, la presentadora. Para que para la casa. Escúchala ya, por favor. ¿Vas a estar acá? No. Y bien, buenas tardes a todas y todos. Me imagino que ya estamos conectados también online, ¿cierto? You're all connected, right? Bien, bienvenidos a todas y todos. Muchas gracias por estar acá, para los que están presencial acá, que nos podemos ver, y también los que están online, que no veo cuántos son. A todos, muchas gracias por su presencia y bienvenido a esta presentación, esta conferencia internacional, Intervenciones Comunitarias en Violencia de Pareja, aproximaciones prometedoras. Para nosotros es muy satisfactorio, una alegría. Yo diría que es un orgullo dar inicio a esta conferencia internacional. Y especialmente nos enorgullece la presencia de Chris Sullivan, de la Universidad de Michigan State, especialista internacional en temáticas de violencia de género y comunidad. Y también la psicóloga Claudia Muñoz, especialista del Centro Interdisciplinario de Mujeres CITER. La doctora Sullivan, además de ser académica del programa de Psicología Ecológica y Comunitaria de la Universidad de Michigan State, es directora del Consorcio de Investigación en Violencia de Género de esta misma universidad. Parece muy importante porque podríamos señalar muchos elementos de su currículum, pero quisiera destacar especialmente ahora, en el contexto de esta conferencia, este seminario, que la doctora Sullivan es especialista de nivel internacional en diseño y evaluación de intervenciones comunitarias para sobrevivientes de violencia de pareja y violencia intrafamiliar. Me parece eso muy destacado, creo que es un aporte especial, creo que tiene un valor para nosotros de mucha importancia poder acercarnos a una conversación, un diálogo académico profundo sobre el diseño de evaluación y evaluación de intervenciones, pero sobre todo, así eso ya en sí mismo es tremendamente importante, sino que además quisiera destacar que son intervenciones de base comunitaria, es decir, intervenciones en violencia de género que rescatan los recursos que tiene la comunidad. Me parece eso de gran valor. Y lo otro que también es constitutivo del enfoque comunitario que tienen estas intervenciones, sobre las cuales conversaremos hoy día, es que suponen la participación directa de las afectadas y sus redes de vinculación. La doctora Sullivan además tiene una vasta experiencia tanto en Norteamérica, en asesorías y trabajo directo, implementación de programas comunitarios de prevención de la violencia de género y también de diseminación de su modelo. Ella ha desarrollado un trabajo importante desde su experiencia en esta línea de trabajo, y teniendo ella también importantes desarrollos en el Consorcio de Investigación en Violencia de Género también de la Universidad de Michigan. En primer lugar. En segundo lugar, también vamos a tener la participación de Claudia Muñoz, psicóloga clínica con experiencia en intervenciones y con docencia y con trabajo de activismo en temas de género. Claudia ha trabajado en la atención de mujeres víctimas de violencia, se ha desempeñado como encargada regional del área de violencia contra la mujer del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y actualmente ella
es parte del Centro Interdisciplinario de Mujeres CIDEM, y ha hecho un trabajo, me parece también muy interesante, en atención clínica desde perspectiva de género. Creo que ahí también hay un potencial de reflexión y aporte destacado. A mí me parece especialmente digno de resaltar el que en este seminario, en esta conferencia hoy día, vamos a tener la contribución, el aporte de dos personas que han estado trabajando en focos muy similares. Las dos han trabajado en temas de violencia, han trabajado en temas desde una perspectiva de género, pero con recorridos muy distintos. En realidad me parece muy interesante y muy importante de conocer, me intriga, me dan ganas me generan expectativas muy positivas, el poder conocer los desarrollos que han hecho ambas en materia de prevención de la violencia de género, desde lugares muy distintos. Me parece muy interesante conocer el trabajo que ha hecho Cris desde Estados Unidos y en los distintos lugares que ha colaborado, asesorado, diseminado su modelo, y el trabajo también que ha hecho Claudia desde el CIDEM y en varios organismos chilenos de trabajo. Me parece que eso es especialmente destacable. Y también me parece muy destacable poder juntarnos hoy día a reflexionar sobre un tema tan relevante como es la violencia de género, con foco en lo comunitario. Creo que insisto en que el foco comunitario hace un aporte destacado. Además, en una proyección, una perspectiva de aporte y de fomento al desarrollo de programas sociales en políticas públicas. Creo que pensar al abordaje de la violencia de género desde una perspectiva comunitaria en sí mismo es muy relevante, pero pensarlo en la perspectiva del desarrollo de programas y de políticas públicas le asigna un valor especial. Además, creo que es muy destacable que ambas han hecho un trabajo, han desarrollado sus propuestas, como veremos, en un marco de investigación de programas sociales, en el marco de desarrollo de evidencia para el desarrollo de estas intervenciones. Creo que es el abordaje de estos temas desde una perspectiva de investigación sistemática de ellas, también le asigna un valor especial. Así que como Facultad de Psicología, como área social comunitaria que hemos estado en la organización de este programa, de este seminario, me parece especialmente valioso poder reunirnos hoy día a conversar sobre este entrecruce de temas. No puedo terminar sin agradecer el trabajo de organización y impulso que ha hecho Isidora Bilbao. Solo en cuanto a haber gestionado el desarrollo de este seminario, de esta conferencia, sino también por el hecho de haber puesto generosamente su conocimiento, su experiencia en pensar y organizar este seminario. Así que damos inicio a este seminario. Cris. Thank you very much, Jaime, for that warm introduction and for making this event happen, to ISSI for helping make this happen. It's a real honor to have been invited to talk with you today about 3 programs. There it is. 3 programs that I've been working on that have shown great promise for survivors of domestic violence, and then to hear de violencia doméstica y cómo podría esto ser útil o no en Chile y qué cambios serían necesarios. Así que estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Quiero hablar acerca de 3 programas similares en los que yo he trabajado durante los años. Se trata de ayudar a los sobrevivientes de violencia doméstica a mejorar su seguridad, su bienestar y And I want to first define evidence-based interventions, which are programs, interventions that have very solid evidence that they work. So solid empirical evidence. evidencia empírica sólida de que hacen lo que se supone que deben hacer y eso es pertinente a
que los gestores de de las políticas públicas y las personas gestionen en las distintas circunstancias. Voy a hablar acerca de defensorías y lo que quiero mencionar es que no tenemos realmente una palabra en español para esto y he tenido el honor de trabajar con ICI durante un número de años y hemos hablado mucho acerca de cuál es la palabra apropiada y no hay una palabra que se use actualmente en español, es casi correcta. Creo que los intérpretes van a seguramente usar la palabra advocate, pero déjenme definir lo que queremos decir. Advocates, los advocates o los defensores trabajan en la comunidad con quien sea que están trabajando, en este caso, con sobrevivientes de violencia doméstica para cambiar las políticas, las prácticas y las condiciones que afectan a las personas en sus comunidades. Eh, Ellos lidian con las injusticias y ayudan a incrementar los recursos para los individuos en desventaja y sus familias y las comunidades. Estos defensores o advocates comparten correos electrónicos, son activos y son proactivos y están muy involucrados con el sobreviviente, pero es muy importante que la sobreviviente esté impulsando la intervención. Ellos no le dicen a la gente qué hacer, pero activamente asisten a las personas con lo que ellos han identificado como una necesidad. Así que déjenme contarles acerca de el programa de defensoría comunitaria que he desarrollado desde hace unos 30 años. Hemos creado este programa y hemos hecho una prueba controlada aleatorizada para ver si tenemos un efecto en la violencia doméstica. Y en este proyecto entrevistamos a 278 sobrevivientes de violencia doméstica después de que dejaron eh, el hogar de ayuda y la mitad recibieron un advocate y la otra mitad un servicio como siempre. Hicimos esto porque no teníamos idea si este programa iba a funcionar o no y porque si no teníamos suficientes advocates, según las mujeres iban saliendo del albergue, y esto se asignó al azar. Así que todas las mujeres fueron entrevistadas 10 semanas después, porque la intervención dura 10 semanas, y luego a los 6 meses, 12 meses, 18 meses y 24 meses, como un seguimiento. Así que cada 6 meses durante 2 años continuamos encontrando a las personas en la comunidad y las entrevistamos acerca de sus vidas. Tuvimos una gran tasa de retención, un 94%. Así que un poco acerca de este programa. Los advocates trabajan con el sobreviviente o la sobreviviente uno a uno, que solamente tienen un cliente y trabajan 6 a 8 horas a la semana durante 10 semanas. Trabajan con mujeres en sus hogares, en sus comunidades, no en la universidad y no en ninguna agencia que la sobreviviente tenga que ir. Ellos trabajan en los hogares. Y voy a contestar una pregunta que ustedes ya seguramente tienen. ¿Y qué pasa si todavía están involucradas con el abusador? Dejamos eso al albedrío de las mujeres y, de hecho, más mujeres que habían dejado la relación dijeron que no sería seguro, porque, como ustedes saben, el peligro se incrementa cuando la mujer se va de la relación. Así que a veces trabajamos con mujeres que todavía estaban en la relación y él todavía estaba en la casa e hicimos la planificación de seguridad al respecto. La sobreviviente siempre guió la intervención. Nuestro rol era preguntar, ¿qué necesita usted? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cómo puedo ayudarle yo? Era muy basado en fortalezas, así que suponemos que las sobrevivientes tienen muchas fortalezas que ya tienen poder, pero algo de su poder quizás se les ha quitado a ellas por el abusador. Una forma de abuso es aislar a las sobrevivientes, que evitar que tengan amigos, familia,
que vayan a trabajar, que vayan a estudiar, que eduquen a sus hijos apropiadamente. Así que el modelo de empoderamiento es ayudar a las sobrevivientes a recuperar ese poder. Así que, ¿qué encontramos? Ahora las entrevistamos a 10 semanas, 6 meses, 12 meses, 18 meses y 24 meses. 98% de las sobrevivientes estaban satisfechas o muy satisfechas trabajando con sus advocates. Y es esperanzador saberlo, pero no nos dice si ocurrió el cambio como resultado de trabajar con la advocate. Estas mujeres fueron más efectivas en obtener los recursos que necesitaban de la comunidad, a menudo trabajo, casa, educación, transporte, apoyo social, recursos para sus hijos. Eran más efectivas que las mujeres que recibieron servicios como siempre. También experimentamos menos abuso con el tiempo, así que pudimos ayudarlas a protegerse a ellas y a sus hijos, y su depresión fue menor. También reportaron apoyo social mejor y mejor calidad de vida. ¿Qué pasa en el largo plazo? Hicimos un seguimiento durante 2 años, no sabíamos qué tanto tiempo se demoran en los cambios. Nos dimos cuenta que las mujeres que trabajaron con advocates experimentaron menos abuso incluso 2 años después, y experimentaron mayor apoyo social y mejor calidad de vida. También continuaron teniendo menos dificultades, obteniendo los recursos que necesitaban. Ambos grupos mostraron menor índice de depresión y menos abuso psicológico, ridículo y insultos con el tiempo. No hubo diferencias de grupo, pero para todos estos bajaron con el tiempo. Así que eso nos hizo pensar, que nos dimos cuenta que habíamos estado ignorando a los niños en esa primera intervención. Todo se centraba en las mujeres, y muchas de las mujeres tenían hijos. Así que el siguiente programa que desarrollamos, modificamos el proyecto Advocacy de la comunidad para centrarnos en los niños de 7 a 11. También alargamos el tiempo de la intervención de 10 semanas a 16 semanas porque queríamos incluir un grupo socioeducacional y de soporte que ocurría cada semana. Esto también fue financiado por el gobierno federal, e incluimos 80 madres y 80 de sus hijos, así que entrevistamos a los niños también, y una vez más asignamos a la mitad a un advocate y la otra mitad recibieron servicios como siempre, y las madres y los niños fueron entrevistados 3 veces. Antes de la intervención, 4 meses después, cuando la intervención terminó, y luego 8 meses como seguimiento. 4 meses después de que terminó la intervención. Esto fue un estudio más pequeño. Obtuvimos familias del programa de violencia doméstica, pero también queríamos incluirlos de servicios sociales, agencias comunitarias que no lidiaban con violencia doméstica, así que vino gente de una más amplia gama de experiencias. También tuvimos alta tasa de retención en este estudio, 95% a los 8 meses. Alrededor de la mitad de las personas en esta muestra eran blancos y 39% negros o de raza negra afroamericanos y los latinos. Y era representativo de la población del área donde estábamos haciendo el experimento. Lo que vimos es que los niños en el grupo experimental reportaron mejor autocompetencia comparado con los niños en el grupo de control, y las madres reportaron menor nivel de depresión y alta autoestima comparado con las madres que no recibieron la intervención. Luego de realizar esos 2 estudios y diseminarlos y escribir las publicaciones basadas en ellos, se aclaró que los Estados Unidos
el alojamiento se estaba volviendo más y más un problema para las sobrevivientes de violencia doméstica. No sé si eso es verdadero acá. Espero ver la siguiente presentación para escuchar más de esto. Pero como había este interés en proveer algo como el programa de advocacy comunitario, pero había que concentrarse más en alojamiento y obtener hogares más estables y seguros, comenzamos a evaluar la evaluación de la demostración de alojamiento primero en violencia doméstica. Esto dice que las sobrevivientes que reciben alojamiento primero tienen mayor seguridad y más estabilidad en el tiempo, similar como los proyectos de advocacy comunitarios. Esto es un programa impulsado por las sobrevivientes con trauma informado, pero una de las cosas en las que se trabaja es en el alojamiento, en la vivienda. También tenemos lo que llamamos financiamiento flexible, y no sé si ustedes tienen esto aquí, pero es cuando las agencias tienen algún dinero que pueden utilizar flexiblemente para lo que puedan necesitar las sobrevivientes, porque cada experiencia de cada sobreviviente es distinta. Algunas pueden necesitar que les paguen el alquiler el mes siguiente, otros pueden necesitar una reparación del automóvil, otras pueden necesitar una licencia para seguir trabajando, y a veces estos gastos son muy bajos, pero sin ellos podrían perder su trabajo, podrían perder su habilidad para ir a la escuela o perder su alojamiento, su vivienda. Así que ahí tenemos este financiamiento flexible que permite a las agencias individualizar sus servicios para las sobrevivientes, y estábamos muy emocionados para poder evaluar este programa. No podíamos hacer una prueba de control aleatorizado porque sabíamos que el programa era probablemente mejor que nada, así que sería poco ético decir que algunas personas no lo obtendrían. Así que usamos lo que se llama un diseño longitudinal cuasi experimental, donde podíamos hacer seguimiento a las personas en el tiempo y naturalmente ver lo que recibían de la comunidad. Entonces, para este proyecto, entrevistamos 406 sobrevivientes cuando ingresaron a los servicios. Queríamos escuchar de ellas cuando llegaban a los servicios acerca de qué había llevado a que pidieran el servicio y cómo se habían visto los últimos 6 meses de sus vidas. Luego las entrevistamos cada 6 meses durante 2 años. Si les suena familiar, sí, esto es lo que siempre hacemos, entrevistar a las personas cada 6 meses durante 2 años. Tuvimos un 89% de tasa de retención, un 89% de tasa de retención, que es bastante alto, pero fue más bajo quizás porque la pandemia ocurrió justo durante la recolección de datos. Y de todos estos sobrevivientes a los 6 meses que dijeron que recibieron servicios de la agencia, 64% recibieron DB Housing First, vivienda DB para violencia doméstica, ya sea alojamiento o financiamiento flexible, y 36% recibieron servicios como usualmente, que era el tipo de servicios que proveen los programas de violencia doméstica. Podría ser un albergue, eh, vivienda transitoria, defensa legal, grupos de apoyo, etcétera, todos los otros servicios. Lo que descubrimos en el tiempo, y esto es inmediatamente, así como después de 24 meses, hasta los 24 meses, los que recibieron este modelo mejoraron la inestabilidad de la vivienda de la sobreviviente. Ven que la línea horizontal roja muestra el puntaje medio que tenían las personas cuando llegaron a los servicios. Esa era su puntaje de inestabilidad de vivienda. Y luego la línea punteada son los servicios como siempre, y la línea sólida es las personas que recibieron el modelo de vivienda de violencia doméstica primero. Y ven que la inestabilidad baja mucho más para las personas que recibieron esto. At 6 months,
and then continued through 24. en 6 meses y luego continuaron por 24 meses. También descubrimos que la seguridad se incrementó. Y este es un gráfico del abuso que podrían experimentar las personas con el tiempo, con la línea roja siendo el promedio cuando ingresan a los servicios. Recuerden, todos eran sobrevivientes de violencia doméstica reciente y eso fue bastante alto. Pero también ven que en el tiempo el abuso baja para ambos grupos, pero baja más y más rápidamente si las personas estaban en alojamiento para violencia doméstica primero. A lo que quiero llamarles la atención es que incluso las personas que recibieron los servicios como siempre, les fue mucho mejor en el tiempo. Eso quiere decir que los servicios que las agencias de violencia doméstica proveen parecían que eran ayudan mucho, pero parece que este modelo ayuda mucho más a obtener vivienda segura y estable. Cuando miramos a la salud mental, depresión, ansiedad y síndrome de estrés postraumático, y si consideramos eso, salud mental, la línea roja es donde las personas comienzan y podemos ver que ambos grupos mejoraron con el tiempo, pero aquellos que recibieron la vivienda de violencia doméstica primero mejoraron más y más rápidamente con el tiempo. Así que, en resumen, estamos muy emocionados acerca de toda esta evidencia y advocacy parece mejorar la vida de las sobrevivientes. Vemos también que las personas que eran estudiantes universitarios que trabajaban en estos advocacy, como defensores, que fueron personal también de agencias, hablaron acerca de qué tan importante era este modelo para ellos, porque es tan positivo para los advocates para poder decir que sí a los sobrevivientes, a las sobrevivientes y no decirles que no siempre, decirles sí, podemos pagarle el arriendo, sí, podemos ayudarle a arreglar su auto, sí, voy a ir con usted a reunirme con ese dueño de la propiedad para que no la desaloje. Bueno, hablamos a modificar la intervención, diseminarla y si usted era parte de este proyecto de violencia doméstica primero, y quería venir a ver cómo podría modificarse esto para que funcione aquí y qué están ustedes ya haciendo que pueda parecerse a esto. Así que estoy muy emocionada de escuchar más, estoy interesada. Yo sé que no voy a aceptar preguntas primero, pero ahora vamos a escuchar de Claudia acerca de cómo ocurren las cosas aquí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué entusiasmo escucharte, Cris, porque me dan muchas ganas de ponernos a conversar. Creo que es muy develador esto que trae respecto a la posibilidad de hacer una especie de acompañamiento tan cercano que permite que quienes son sobrevivientes de violencia puedan rescatar algo de sí, algo que siempre estuvo ahí. Y eso es muy interesante. Y es muy interesante también saber que es posible generar procesos interventivos que permitan incluir también financiamiento y voluntades tan importantes como para estar ahí tan cerca, para poder decir que sí respecto a un montón de solicitudes, como esto que mencionabas, como el financiamiento flexible.
creo que es una oportunidad maravillosa, porque la verdad es que sabemos que la problemática de la violencia es muy compleja, es multifactorial y bueno, yo vengo a hablar un poco, yo no soy investigadora ni académica, pero sí he trabajado directamente, estuve trabajando en una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia, he trabajado en situación de calle también, entonces por eso conozco el modelo de House First. Ahora tengo una posibilidad muy bonita que me invitaron a hacer clases a un diplomado de situación de calle, pero de enfoque de género. Entonces, también he estado viendo cosas que yo no sabía. Uno tiene la suerte cuando tiene como que enseñar algo, uno aprende mucho más. Entonces, eso ha sido una suerte. Y estuve en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y nada, me parece que es muy interesante que podamos compartir estas vivencias el día de hoy. Así que, bueno, más que nada partir comentándoles cómo es que entendemos la política pública en materia de violencia de género en nuestro país. Primero señalar que nuestra ley, la ley 20.066, que es aquello que acoge la ley de violencia intrafamiliar, es tal cual como se señala, violencia intrafamiliar. Por tanto, considera violencia que puede ser a cualquier miembro de la familia. Dentro de eso, han considerado movimientos feministas y organizaciones que es importante seguir pulsando para que esto pueda avanzar y para que no solamente estemos viendo a todos los miembros de la familia, que sin duda es bastante importante, pero que eso no nos lleve a invisibilizar otros tipos de violencia que existen en nuestro país. Por ejemplo, la violencia ginecobstétrica, que no estaría dentro de esta ley. Entonces, lo que buscan los movimientos de mujeres, los organismos internacionales, es que podamos visibilizar todos los tipos de violencia. Hay un proyecto de la ley de violencia integral que está esperando poder salir desde el año 2017, creo. Y justamente es un proyecto de ley que lo que busca es incluir otros tipos de violencia. Y ahí también tal vez nos podríamos preguntar qué pasa con las voluntades que nos permiten que esto pueda salir a la luz, siento que sabemos que es tremendamente importante. Entonces, estos impulsos que han estado buscando grupos de mujeres, de movimientos sociales, es el poder llevar desde el ámbito privado, desde lo intrafamiliar, que aquello que ocurre dentro de cuatro paredes, llevarlo al ámbito público. Es poder decir, este es un problema social, este no es un problema de Eliana, no es un problema de Andrea, es un problema de la sociedad. Ni siquiera es un problema de las mujeres ni de los cuerpos feminizados. Y también, además de ser un problema social, es un problema de salud pública, porque trae consecuencias en la salud de todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia, y por supuesto que es un problema de derechos humanos, porque atenta contra nuestros derechos humanos fundamentales. Entonces, el Plan Nacional de Acción de Violencia contra las Mujeres, que es el plan que lleva a cabo el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, lo que busca es que después de que tomamos este concepto y decimos, bueno, vamos a trabajar la ley de violencia intrafamiliar, dice no. A ver, tomemos una sigla que es BCM, y es Violencia contra las Mujeres. Y aquí lo que queremos erradicar, considerando aquellos tratados internacionales de los que somos parte como país, donde de los marcos referenciales internacionales los más importantes son la CEDAW, la Belén do Pará, y hoy también estamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que buscamos es erradicar todas las violencias, todos los tipos de violencia, todas las manifestaciones contra todas las mujeres, de todas las edades, de todas las etnias, y en todos los espacios y contextos. Y esto es súper importante. Ya no es dentro de las cuatro paredes, sino que además lo que queremos, lo que se quiere impulsar a través de la política pública, porque aquí la honestidad ante todo no es lo que se está haciendo todavía, sino que es lo que se quiere impulsar. Y eso es súper importante porque también estando dentro como del aparato público, honestamente les digo, los profesionales que trabajan adentro y que hoy día mis ex compañeras de trabajo tenían muchas ganas de estar en este lugar, pero no podían,
la lucha que se hace todos los días es constante. Pero, lamentablemente, bueno, en nuestro país que es tremendamente legalista, la ley todavía no nos da. Hemos avanzado, tenemos leyes que han podido acrecentar lo que podemos, la cobertura del femicidio, tenemos ley Gabriela hoy en día, tenemos otras posibilidades que antes no habían, pero todavía nos faltan. Entonces, los enfoques transversales con los que trabaja nuestra política pública son los enfoques de interseccionalidad, que muy grandes rasgos, a mí siempre me sirve mucho acordarme cuando iba al colegio y nos pasábamos matemáticas y una veía la intersección de los conjuntos de matemáticas. Entonces, cuando se intersectaban estos elementos y podíamos ver qué era lo común. Entonces, la interseccionalidad nos está hablando de distintas categorías de discriminación en nuestro sistema, un sistema que es patriarcal, que es capitalista, que es colonialista, edadista, etc. Las distintas categorías de discriminación que se pueden unir en una sola persona, que van a hacer que cada uno de los casos con los cuales trabajemos va a ser distinto. Y probablemente puede ser muy interesante cómo estos acompañantes, que no me acuerdo, advertisement, algo así. Advocacy. Cómo pueden observar cada uno de los casos y es interesante que puedan trabajar como un poco modalidad de acompañamiento terapéutico porque eso permite que efectivamente se impregnen de este caso en particular. Eso es algo que siempre nos cuesta en la política pública porque siempre solemos generar metodologías que son más generales. Entonces es súper interesante eso que tú traes. Los otros enfoques transversales son enfoque de derechos humanos, enfoque de género, enfoque de interculturalidad y de territorialidad. Esta es la oferta programática que hoy tenemos en el área de violencia contra las mujeres en nuestro país, donde están en primera instancia aquellos enfoques transversales y se trabaja en las líneas de prevención, protección, atención y reparación. El modelo que se trabaja es un modelo que se trabaja desde la CEPAL, que lo que busca es el desarrollo de las autonomías. Y las autonomías que se reconocen como importantes de desarrollar son la económica, social, política y física. Y ya en la parte de abajo podemos ver cuál es efectivamente la oferta programática que tenemos en nuestro país. Entonces, por una parte, tenemos el programa de prevención, que lo interesante del programa de prevención es que hace un tiempo atrás, yo creo que fue más o menos aquel tiempo donde se dio este delito violento, que fue el delito hacia Gabriela, que permitió ampliar la legislación hacia asesinatos en situación de pololeo y no solamente de convivencia y con hijos comunes. En ese momento se aperturó el programa de prevención que antes trabajaba con mujeres adultas que estaban insertas dentro de la comunidad y que identificaban a otras mujeres posibles víctimas de violencia. Hoy en día el programa de prevención es el único programa que trabaja en una modalidad mixta y trabaja con juventudes. Y además de trabajar con juventudes, trabaja con agentes que tienen algún tipo de contacto con juventudes. Y lo que trabaja es la prevención de la violencia. Tenemos 113 centros de la mujer a lo largo de todo el país, que lo que buscan es intervenir principalmente en violencia en contexto de pareja y trabajan con una modalidad de atención psicosocial y jurídica. Tenemos 43 casas de acogida, y estas 43 casas de acogida a lo largo de todo el país lo que hacen es recibir a mujeres que se encuentran en riesgo grave vital. Básicamente, lo que se busca a través de este modelo es evitar que las mujeres sean asesinadas. Tenemos 3 centros de atención en violencia sexual, que son los conocidos CBS, en la región metropolitana, Concepción y Valparaíso, donde se trabaja con sobrevivientes de violencia sexual, una casa en todo el país para víctimas de trata, 15 centros de reeducación para hombres, que son hombres que ejercen o han ejercido violencia, se trabaja con, a través de demanda espontánea, y que son 15 centros y la verdad es que yo trabajé ahí, había lista de espera. La verdad es que hay una demanda importante, pero es una temática compleja en la que estamos bastante al debe también. Hay 3 centros pilotos, hay una línea de violencia extrema, que es una línea de violencia que está
En cada una de las direcciones regionales, los equipos son abogados y ellos trabajan directamente con casos de violencia extrema y de connotación pública también. Y está el servicio de atención telemática, que tal vez lo han escuchado por ahí, que es el servicio del 1455, que lo que permite es poder contar con orientación e información de forma constante, tiene un horario 24/7, y es orientación e información respecto a situaciones de violencia. Y la CEPAL considera que una intervención en violencia debiese considerar, por una parte, la recuperación de la autonomía física de las mujeres y el fortalecimiento de las autonomías económicas, sociales y políticas. Y es por esto que debería incluir la reparación de los derechos vulnerados y de los daños también morales, no solo físicos y psicológicos. Desde ya vemos que debiese ser una intervención bastante potente respecto a lo que efectivamente tenemos. Debería poner en práctica medidas intersectoriales orientadas al logro del empoderamiento económico de víctimas y sobrevivientes y brindar asistencia psicológica, jurídica, social y económica a víctimas y sobrevivientes, priorizando el acceso inmediato a salud, vivienda, medicamentos, educación y otros requerimientos específicos, también a víctimas y sobrevivientes, implementando medidas para la reintegración social y laboral de víctimas y sobrevivientes. Y aquí podemos hacer al tiro como un pequeño stop y le contamos a Cris que respecto, por ejemplo, a lo que nos consultaba sobre los financiamientos flexibles, en algunos casos que se consideran de mayor gravedad pasan por fiscalía y aquellos casos pudiesen tener financiamiento para algunas cosas. Asimismo, lo que también se puede conseguir es un subsidio de arriendo, ¿ya? Pero eso entra, en el fondo es la oferta pública para todas aquellas personas que están en alguna situación de vulnerabilidad. Y también existe un convenio con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde algunas mujeres tienen que, en el fondo, postular y algunas pudiesen conseguir vivienda. Por supuesto que eso se hace mucho más complejo. Por ejemplo, si es una mujer que no tiene hijos. Entonces, la verdad es que tanta oferta al respecto no tenemos, y la verdad es que es fundamental. Entonces, yo les vengo a contar un poquito respecto a la intervención que se hace en casas de acogida, porque también es donde yo trabajé más tiempo y es una temática que además me apasiona mucho. Las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia son residencias en las cuales se puede activar la oferta siempre y cuando los casos de violencia sean en contexto de pareja para mujeres mayores de 18 años y que sean manifestaciones de violencia grave vital. Existen algunas excepcionalidades que en el fondo deben pasar por los criterios de quienes son en ese momento encargadas del área de violencia, donde efectivamente pudiese, por ejemplo, entrar una chica de 17 años. Existen otras excepcionalidades muy pequeñas que pueden ser violencias que no son por contexto de pareja, pero esas excepciones son muy pequeñas. La verdad es que el modelo está hecho para violencia en contexto de pareja. Y lo que sí no tiene excepcionalidad es que las manifestaciones de violencia deben ser graves y vitales. Y en ese sentido es bastante complejo porque la verdad es que tenemos solo 43 casas de acogida a lo largo de todo el país. Y a momentos la cosa se pone difícil cuando necesitamos derivar, ¿verdad? Las posibilidades de derivación para una casa de acogida pueden ser que una mujer se acerque a un centro de la mujer y a través del centro de la mujer se pesquise que efectivamente estamos hablando de un caso muy grave y ellos se contactan directamente con sus encargadas regionales del área de violencia. Y la otra forma de ingreso a casa de acogida es a través de una denuncia que puede ser directamente en Fiscalía o en Carabineros, donde a través de una pauta unificada de riesgo sacan un puntaje que nos va a decir si es que efectivamente hay un riesgo grave vital. En el caso de que haya riesgo grave vital, lo que va a suceder es que va a haber que llamar al fiscal de turno y el fiscal de turno lo que va a hacer es a ofrecer el dispositivo a la mujer que se encuentra implicada. Y la mujer, por
voluntariamente va a decidir si es que le interesa o si es que no. Tal vez es interesante saber que parte de esta decisión implica ciertas renuncias también, porque implica salir de una casa, pero no solamente una casa donde ocurren situaciones de violencia, sino también alejarse de la territorialidad, alejarse probablemente de ciertas redes de apoyo. Si es que la mujer se encuentra trabajando, debe dejar su trabajo. Si sus hijos están estudiando, deben dejar el colegio, porque todas aquellas zonas quedan nombradas como zonas de riesgo, que son aquellos lugares en los cuales pueden ser encontradas por el varón, en este caso, que ejerce violencia. Por lo tanto, es bastante impactante también lo que pasa con ellas, y nunca dejo de recordar que una de las cosas que ellas más me pedían es por qué somos nosotras las que tenemos que ser encerradas, si somos nosotras las que hemos sido víctimas de violencia. Entonces, este es un espacio residencial temporal, que lo que da es habitación, seguridad y protección, donde es necesario hacer evaluaciones de riesgo y determinar cuáles son las necesidades de esta mujer o grupo familiar, ¿verdad? Permite tener atención psicosociojurídica, activar las redes de esta mujer, generar concientizaciones de riesgo y ahí también tenemos algo en común. Lo que suele suceder también cuando trabajamos con temáticas tan complejas es que a veces se nos quedan un poco abajo niños y niñas. Entonces, acá, en la intervención que se hace en casas de acogida, las horas de trabajo que se dan para trabajar con niños, niñas y adolescentes son menores. Entonces, la intervención va más dirigida hacia la psicoeducación que a una intervención más profunda. Y lo que se busca, por supuesto, es fomentar la autonomía, ¿verdad? Porque seguimos el modelo de la CEPAL, y se espera que ojalá hubieran habitaciones individuales para cada grupo familiar, cosa que no ocurre en todas las casas de acogida. Se intenta que tengan las mejores condiciones posibles, pero la verdad es que son bastante disímiles entre ellos. Y en muchos casos, grupos familiares comparten el hogar, entendiendo que además llegan a las casas de acogida muchas veces con lesiones visibles y con una situación de estrés traumático bastante compleja. Entonces es interesante pensar, como para ir dándole un poco de vueltas al tipo de intervención que se hace dentro de las casas de acogida. Yo disculpo por el psicodonto, no lo pude evitar. Bueno, claramente nos vamos a encontrar con dificultades respecto a la autonomía. Vivimos en un sistema patriarcal que lo que busca es promover justamente la no autonomía de las mujeres. Por algo tenemos fenómenos como la feminización de la pobreza. En general se da bastante la dependencia económica de las mujeres hacia los varones, justamente por la división sexual del trabajo, donde dentro de nuestras responsabilidades está, ¿verdad?, sobre nuestros hombros siempre suele estar, por más modernas que seamos, como este peso de lo doméstico y de los cuidados. Eso muchas veces nos cuesta el no poder desarrollarnos profesionalmente, el no tener muchas veces experiencia laboral, el muchas veces dejar nuestros trabajos, dejar nuestros estudios, porque si hay alguien en nuestro hogar que requiera de algún cuidado, si hay alguien que esté en situación de dependencia, somos nosotras muchas veces quienes debemos renunciar a lo que estábamos haciendo. Entonces, el desarrollo de la autonomía parte desde más abajo, por decirlo de alguna forma. Hay menos capacitaciones, ¿verdad? Han habido menos oportunidades. Como contaba Cris, otra de las consecuencias de la violencia es que hay una separación, un corte respecto a las redes de apoyo. Entonces muchas veces vamos a tener que trabajar en tratar de reactivar estas redes, tratar de ver cuáles de estas redes también son positivas efectivamente para las personas con las cuales trabajamos, y eso también lo vamos a ir observando a poco. Vamos a ver que va a haber dificultades en la salud mental, y Cris nos hablaba harto, mencionaba bastante el tema de la depresión. Muchas veces se habla de qué hacemos con casos con comorbilidad. No, que son casos muy complejos, y la verdad es que tenemos que asumir que la situación de violencia sistemática de la psiquis de una persona efectivamente va a tener consecuencias. Muchas veces va a haber naturalización de la violencia por parte no solamente de las mujeres con las cuales trabajemos, sino que también de su grupo familiar, donde muchas veces los niños y niñas que habitan la casa van a
es bien potente esto, pero muchas veces lo que hacen es que se identifican con la persona que agrede como modo de sobrevivencia. En el fondo, si se identifican con esa madre, sería un ser que podría morir en cualquier momento. Se identifican con esa persona que ejerce violencia y agrede a su madre. Y por eso es que es tan importante que se pueda poner, por ejemplo, más presupuesto en el trabajo de quienes intervienen directamente con niños y niñas. Hay distorsiones respecto a poder visualizarse como sujeta de derecho, y esto tiene que ver con una erosión constante del autoconcepto, de no poder en el fondo dar muchas opiniones ni tomar muchas decisiones, ¿verdad? Y por eso al principio va a ocurrir que a mí me pasaba cuando recién empecé a trabajar en la casa de acogida, que cuando empecé a recibir mujeres, yo me preguntaba, ¿tendrá algún tipo de deterioro cognitivo? Y fue muy loco conversar después con otras personas que me habían contado una experiencia similar y no tenía que ver con eso. Tenía que ver con el arrasamiento de las funciones cognitivas, tenía que ver con el arrasamiento de la posibilidad de plantearse como una sujeta de derechos. Entonces es muy interesante lo que pasa ahí y me invita a pensar de qué manera vamos a hacer las intervenciones y cómo poder devolver este poder, ¿verdad? Este poder de decisión, este poder de solicitar, este poder de desear. Hay poca credibilidad respecto a la institucionalidad y aquí es súper importante cuando trabajamos con víctimas de violencia poder revisar cuál ha sido la ruta crítica. Si es que han revelado violencia anteriormente, cómo es que les ha ido, si es que han vivido la victimización secundaria, que es aquel modo de victimización que producen las instituciones a una persona que va y hace una denuncia. Porque eso también nos va a permitir tomar un poco la temperatura respecto a qué es lo que le está pasando en ese momento con esta otra institución también, entendiendo que vamos a ser garantes de esa institucionalidad y que muchas veces aquellas respuestas que tengan hacia nosotros va a ser respecto a la poca credibilidad que tienen para ellas las instituciones. Muchas veces va a haber desesperanza, va a haber agresividad, este arrasamiento del yo que les comentaba. Y aquí la psicoeducación, incluso la problematización, va a ser insuficiente. Es súper importante, es fundamental poder entender que son las claves de una sociedad patriarcal las que efectivamente facilitan este tipo de situaciones. Sin embargo, también es importante, por ejemplo, tener una intervención sensible al trauma y poder comprender que aquellas respuestas, aquellas reacciones, aquellos comportamientos que se tengan van a tener que ver con aquellas experiencias de violencia sistemáticas alojadas en esos cuerpos y en esas mentes. Y lamentablemente, nuestro sistema hoy todavía no da para proteger. Lamentablemente hoy, y es algo que nos tocaba vivir muchas mañanas, cuando el día anterior en las noticias hablaban de un caso de un nuevo femicidio y se señalaba que la mujer que había muerto con la denuncia hecha, con su medida cautelar en la mano. Y vivenciar esto una y otra vez es algo que abre la herida de forma constante. Por lo tanto, la intervención que se requiere en una casa de acogida es una intervención bien demandante que requiere todo el rato como estar tanteando cómo es que van las cosas. Aparte de los temas de convivencia, que imagínense un montón de mujeres con sus hijos compartiendo crianza, ¿verdad? Compartiendo modos de vida e historias, también trae sus cosas, tiene su sabor también, su enjundia trabajar en ese contexto. Y otra de las consecuencias de la violencia, bueno, es la clásica retractación, y desde ese lugar el poder entender como profesionales que el fenómeno de la retractación tiene un origen y que no es por cualquier cosa, que muchas veces va a tener que ver con el tipo de vínculo que se tenga con la persona que ejerce violencia, y que es importante aperturar la escucha y poder entender desde dónde viene, más que juzgar. Muchas veces también va a tener que ver con miedo, porque si no hay independencia económica, ¿quién va a alimentar a mis hijos? Y por algo también que señalaba Cris, que es cuando se corta una relación de violencia, cuando se hace una denuncia, cuando se deja el hogar en común, son factores de riesgo
que se elevan al máximo y hay que estar muy atentos. Entonces muchas veces se hace la denuncia y se quita rápidamente, porque finalmente quien se queda en la calle con un papel, para medida cautelar, porque la medida cautelar es esto es la medida cautelar. Nosotros a lo más ofrecíamos imprimirles la medida cautelar para que la tuvieran en su cartera, pero con esto yo no me defiendo de morir. Entonces, el poder entender que la retractación no es porque una mujer es tonta o porque es resistente o porque le gusta sufrir, sino que es un fenómeno muchísimo más complejo, es fundamental. Entonces, para esto es necesaria una institucionalidad estatal que se haga cargo de la problemática y de sus consecuencias, facilitando modelos de intervención que cuestionen el modo de funcionamiento social. En el fondo necesitamos intervenciones que vengan también a cuestionar el sistema bajo el cual se perpetúa la situación de violencia y no solamente a responder respecto a lo que pasa. Algunos nudos críticos respecto al funcionamiento de las casas de acogida podría ser, bueno, algo que ya mencioné, que tenía que ver con que el desarrollo de la autonomía para las mujeres no ha sido fácil, porque vivimos en una sociedad que no da la misma posibilidad de desarrollo para varones y para mujeres, mucho menos si es que consideramos el factor de la interseccionalidad. No va a tener la misma cantidad de oportunidades una mujer blanca, universitaria, que tiene, comillas, una familia constituida, que una mujer que acaba de llegar de Haití, que tiene 2 hijos y que no tiene otra red de apoyo. Entonces, son cosas importantes de considerar. Entonces, ahí sería interesante preguntarnos, ¿se puede hablar de recuperación, de fortalecimiento de autonomía? ¿Cómo es que podríamos efectivamente trabajar esto? Cuando hay cuidado de hijos, va a haber dificultades para poder compatibilizar esto con el trabajo. Muchas veces van a decir, bueno, mi hijo es chiquitito, no hay cupos para jardín infantil, entonces a lo mejor solamente puedo trabajar unas horas mientras una compañera cuida a mi hijo. Esa cantidad de dinero no le va a dar para arrendarlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Creo que son preguntas fundamentales para poder hacernos al momento de intervenir en nuestra política pública. Porque no hay una prioridad real en nuestro sistema de protección todavía. No es que las víctimas de violencia en contexto de pareja tengan toda esta oferta, además de las casas de acogida y centros de la mujer, pero si yo voy con una mujer y la acompaño a inscribirse en el consultorio para que pueda ver su situación de salud mental, por ejemplo, porque la casa de acogida lo que se busca hacer es una especie como de acompañamiento, pero más generalizado, no se hace una terapia de reparación. Pero esa mujer en particular no va a tener prioridad para tratar su salud mental. Y ese tipo de cosas son súper importantes, porque si tengo dificultades de salud mental, si estoy con sintomatología asociada al estrés postraumático, entonces ¿cómo voy a salir a trabajar? Además, ¿cómo voy a solucionar el cuidado de mis hijos? ¿Y cómo voy a juntar dinero para poder arrendar un lugar que además sea digno? Y en ese ejercicio es que muchas veces las mujeres vuelven a vivir con aquellas personas que ejercían violencia hacia ellas. De hecho, lo que pasó en pandemia fue que, como cerraron la mayoría de los colegios, o todos los colegios, pasó que quienes tenían que cuidar a sus hijos eran las madres. Las abuelas no podían cuidar a los niños porque tenían riesgo de contagio. Entonces, muchas de ellas se quedaron sin trabajo por no poder asistir a su trabajo y tuvieron que volver a sus relaciones anteriores de violencia que habían logrado dejar para tener para comer. No hay prioridades respecto necesariamente a la salud mental, respecto a poder, por ejemplo, tener una terapia reparatoria por la situación de salud mental. No se considera tanto el trabajo terapéutico, más bien una especie de acompañamiento, sobre todo dándole énfasis a lo grupal, pero lo grupal tampoco está muy moderado. Se habla que hay que armar instancias grupales. Falta también un poco más de moderación, tal vez un poco más de orientación al respecto. Y los niños, niñas y adolescentes muchas veces no tienen mucho lugar, entonces va una vez más, en lo que respecta al género en nuestra sociedad va a depender bastante de las voluntades.
hay resistencias, hay muchas resistencias en los equipos, que los equipos esperan perfiles de mujeres, y esto es algo que tratábamos de trabajar harto con los equipos, porque cuando yo espero que una mujer víctima de violencia se ajuste a un perfil, no me doy cuenta, pero estoy reproduciendo un imaginario social que busca que las mujeres que son víctimas de violencia sean mujeres sometidas y calladas. Entonces, cuando llega una mujer distinta, la verdad es que despierta mucha resistencia en los equipos. Entonces, cuando pensamos que hay solo un tipo de mujer que pudiese llegar a ser víctima de violencia de género, borramos la existencia de un sistema social patriarcal que va a condicionar relaciones sociales entre todos los hombres y todas las mujeres y todas las personas. Son las prácticas institucionales las que deben ser interrogadas, y no aquellas mujeres que ingresan a la institución. Hay mucha frustración y sobreexigencia en los equipos que son llamados de alguna manera a actuar donde la sociedad falló, a actuar donde la legalidad falló. Son equipos que están sobreestresados, que sienten que deben cuidar y proteger a aquellas mujeres. Cuando una mujer de repente sale a comprar algo y se demora un montón, tenemos que estar viendo la hora y si es que se demora, si es que salió a ver a su hermana y no llega al día siguiente y no nos pudimos comunicar con ella porque tenemos que estar en constante comunicación, es el equipo quien tiene que poner una presunta desgracia. Entonces, es todo el tiempo estar trabajando un poco con este vértigo. Hay mucha reproducción de violencia dentro de los propios equipos, hacia usuarias, entre usuarias, por qué no decirlo. Y hay una dificultad también para que los egresos se aseguren y sean efectivamente sostenibles en el tiempo, porque, claro, hacemos una super celebración cuando una mujer logra egresar, pero claro, se va una piecita súper chica, no sabemos si efectivamente va a estar bien, porque falta todavía poner más énfasis tal vez en este acompañamiento en el lugar donde se va a quedar. En ese sentido, es bien interesante lo que Chris nos trae. Y hay desconocimiento, y esto es algo que la verdad es que yo no sabía, yo supe a partir de una tesis doctoral de Ignacio Eichmann, que muchas mujeres que viven situaciones de violencia son mujeres que viven en situación de calle y que no responden tampoco como al perfil imaginario que uno espera. Entonces, bueno, ahora les voy a contar un poco respecto a ese perfil de vivir y habitar calle. Entonces, como no sabemos que estamos trabajando con personas que viven en situación de calle, hay dificultades para generar intervenciones que efectivamente sean más altas. Algunas consideraciones para el trabajo podrían ser, por ejemplo, intervenciones respetuosas y dignas, considerando a la otra como una sujeta semejante, sin infantilizar a la persona con la cual estoy trabajando. Promoción de espacios reparadores. Tal vez a veces cuando hablamos de reparación pensamos como en un box, en un diván, una cosa así como media caricaturesca. Y la verdad es que si hay algo que distintos autores y autoras han señalado respecto a la reparación del trauma, es que el trauma se repara en el vínculo. Entonces, como un vínculo efectivamente respetuoso y espacios democráticos, ¿verdad?, de co-construcción, de escucha, pueden efectivamente ser tremendamente reparadores. Tener siempre credibilidad en el relato. Aquí vivimos en una sociedad donde muchas veces se invalida lo que parece desde los cuerpos femeninos y feminizados, ¿verdad? Cuando decimos que algo nos pasa, somos catalogadas de graves, de histéricas, de cuáticas, ahí, antes que puedan traducir a Chris lo que acabo de decir. Pero hay dificultades para la credibilidad en el relato y eso es fundamental también justamente para el proceso reparatorio. No enjuiciar y comprender las dinámicas, y en ese sentido una intervención sensible al trauma va a poder comprender que muchas veces el llamado a la desregulación de un hijo, de una hija, probablemente va a abrir la propia desregulación de esa madre que no ha podido elaborar un trauma. Y no es que quiera agredirlo, sino que no tiene otra cosa para poderle entregar. Exigir políticas que permitan una sociedad segura para todas las personas, trabajar bajo el modelo de la interseccionalidad, que los equipos de los dispositivos tengan conciencia sobre sus prácticas y los discursos en torno al género y el poder, porque no nos damos ni cuenta, y como el patriarcado nos precede, estaba de antes que naciéramos, muchas veces ejercemos muchas dinámicas desde este lugar. Conocer la ruta crítica, ¿verdad?, trabajar sobre las dinámicas socioculturales que perpetúan la violencia, manejar las expectativas, sobre todo en el área legal. Muchas mujeres llegan y señalan, quiero hacer la denuncia porque quiero que quede preso.
que un varón quede preso por una situación de violencia, aunque haya sido pillado infragante. O sea, yo les estoy hablando de mujeres que han sido víctimas de violencia en niveles grave, vital, que salen de sus casas para no morir. Y así todo, esos varones están libres. Trabajar sin juicio, escuchar el vínculo con el agresor. Y aquí esta frase es de una autora que me encanta, que es Irene Friedman, que dice: si el monstruo fuera todo monstruo, todo sería más fácil. Muchas veces el vínculo con el agresor se afirma justamente en algo que despierta a esta mujer y que muchas veces la vitaliza, muchas veces es la posibilidad de conectarse con la función más deseante. Conocer ese vínculo sin juicio nos va a permitir poder llevar a cabo una intervención que sea más atingente y que probablemente nos va a ir un poco mejor, ¿verdad? El concepto de víctima es importante en tanto nos permite reconocer que hubo una vulneración de derechos, en tanto nos permite ordenar las responsabilidades. Esta persona vulneró, esta persona fue vulnerada, pero debe ser un concepto transitorio que nos permita pasar, ¿verdad?, a este concepto que nos traía aquí también, que es sobreviviente de violencia y que nos facilita la posibilidad de observar aquellos mecanismos que les han permitido sobrevivir a lo largo de este tiempo. El concepto de víctima es un concepto estático, que no nos deja movernos de ese lugar. Pero lo legal, como ya sabemos que nuestro sistema legal no funciona tan bien, entonces ver lo legal como una posibilidad, fuera de la sentencia, como una posibilidad de ser escuchada, de ser validada, y que a partir de eso la mujer pueda tomar ciertas decisiones, y que si la decisión es no hacer la denuncia o quitar la denuncia, sea igual de respetada como que sea poner la denuncia. O sea, una posición personal, debo decir. Porque solo también a través de esa decisión que pueda tomar va a ir recuperando poco a poco su estatuto de sujeto. Y entender la comorbilidad como parte del fenómeno. Y con respecto a esto que yo les decía, bueno, las mujeres en situación de calle en Chile podemos ver que hay un porcentaje con una diferencia gigantesca entre un 85 o un 15% de varones respecto a mujeres que viven en situación de calle. Y hace años que nos venimos preguntando, bueno, ¿qué es lo que pasará? ¿Y por qué esta diferencia tan grande? Y la verdad es que algo que propone Ignacio Eisman es que, estudiando las trayectorias de mujeres que viven en situación de calle, es que la situación de calle para mujeres se da de una forma distinta, tiene una dinámica diferente, y que él la menciona como inestabilidad habitacional. Y esta forma de vivir la calle es distinta porque una mujer que pernocta en calle de manera constante va a ser víctima de muchos más riesgos que un varón. Por lo tanto, debe buscar estrategias y debe activar otro tipo de redes de apoyo y redes psicosociales para no pernoctar en calle de forma permanente. Otra de las estrategias que pueden llevar a cabo las mujeres es tratar de ser invisibles. En tanto no me vea, hay menos posibilidades de ser agredida. Otra de las posibilidades es asociarse, emparejarse, hacerse amiga de un varón que la pueda proteger, lo cual le va a permitir mantenerse protegida, pero va a ser víctima de ese varón efectivamente. Es lo que suele pasar, es lo que algunas autoras llaman como la negociación de la vida. Acepto que él me maltrate, pero él me defiende de otras personas. Y otro de los motivos por los cuales muchas mujeres habitan la situación de calle de forma distinta es que si tienen hijos o hijas y pernoctan en la calle, sus hijas pueden ser institucionalizadas. Y ese es un gran riesgo. Y las mujeres que viven en situación de calle ya son bastante castigadas socialmente, porque ya no están en aquel lugar que debería ser el lugar como de preferencia de las mujeres, que es lo doméstico, ¿verdad? Entonces son muy castigadas socialmente, las policías no le creen, le señalan, bueno, tú decidiste vivir acá. Entonces, más encima, si están con un hijo o una hija, y más encima no institucionalizan, la verdad es que el juicio social ahí sí que cae con todo. Y a mí me pasó que cuando conocí respecto a este concepto me hizo mucho sentido, porque me empecé a dar cuenta que todas las mujeres con las cuales trabajaba, efectivamente, habían pasado de una casa a otra casa a otra casa. Muchas de ellas habían dormido en la costa para que, si alguien en el fondo las veía, creyeran que estaba llevando la posta a su hijo o a su hija y no que estaba en situación de calle. Y la verdad es que es muy común y
si bien hoy en día existen voluntades respecto a armar acuerdos operativos desde la oficina de calle con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, todavía no logramos sacar tanto el limpio, y lo que suele ocurrir es que estamos un poco como tirándonos el caso de un programa social a otro. Entonces, la oficina de calle dice, no, pero es que en realidad la situación de violencia es más grave. Y los dispositivos de violencia dicen, no, pero es que en realidad aquí hay que resolver habitabilidad y nosotros no resolvemos habitabilidad. ¡Pum! Y lo tiran de vuelta. Entonces, considerando que la violencia de género es uno de los mayores factores para el sinhogarismo femenino, es que deberíamos, sin duda, llevar a cabo un trabajo colaborativo. Entonces, tal vez, acabo de tratar de ponerlo porque creo yo mucho lo perdón. Ya, entonces es súper importante para pensar en la intervención social, ¿cuál es nuestro lugar de enunciación? El lugar de enunciación va a ser cómo vamos a comprender la intervención psicosocial, desde qué lugar nos vamos a posicionar para trabajar en una problemática y, por tanto, cómo es que vamos a intervenir. Otra consideración importante es tomar a los feminismos, ¿verdad? Y poder ampliar la mirada de los fenómenos de la violencia contra las mujeres. Porque en el fondo, si nos quedamos solo con los modelos, por ejemplo, del círculo de la violencia, olvidamos cuáles son los factores sociales que nos llevan a esta intencionalidad de la violencia. Entonces, poder alimentar nuestras formas de entender la violencia y poder comprenderla desde un lugar más sistémico. Entonces podríamos pensar que son insuficientes las intervenciones que hoy tenemos como política pública. Esas son preguntas en el fondo que quedan abiertas para todos nosotros para poder darle un poco de vueltas de cómo podríamos ir interviniendo en el futuro, tal vez si pudiéramos efectivamente tomar modelos como los que nos trae crisis, ¿verdad? Podríamos pensar cómo el enfoque de género lo vamos a tomar, si va a ser una forma de mirar a nuestros usuarios, de criticar también la intervención, de criticar la misma política pública, de pensar aquellas instituciones desde donde emanan estas políticas, y si es que existe alguna intencionalidad también respecto a eliminar la problemática o mantenerla. Pensar en las personas, pensar en las intervenciones y pensar en las políticas nos van a permitir mirar con quién efectivamente estamos trabajando y hacerlas parte de nuestro trabajo. Va a ser muy distinto hacer las cosas por, en un modelo más asistencialista, que hacer las cosas por. Conectar con el concepto de sobreviviente, promover el salir del lugar de objeto, favorecer la circulación del deseo y ver qué es lo que ellas quieren y qué es lo que ellas necesitan, y que creo que este modelo que plantea Cris habilita la posibilidad de hablar de aquello que yo efectivamente quiero. Y eso es algo que es difícil de conseguir en un modelo de intervención, y en ese sentido creo que es tremendamente interesante. La salida es colectiva. La salida de este tipo de situaciones siempre va a ser en red. Va a ser importante que me pueda conectar con otra, que me pueda conectar con su experiencia, que pueda efectivamente salir de este lugar, politizar la situación, entender que la culpa no es mía, sino que es de un sistema que nos violenta de manera constante. Nos va a permitir también saber desde qué lugar me voy a posicionar y qué estrategias yo y con un colectivo voy a poder plantear para poder terminar con él. Y aquí les dejo compartido, yo les puedo dejar la presentación sin ningún problema, que son algunas estrategias de equipo, porque es muy difícil trabajar con violencia, que nos van a permitir poder generar un soporte posible para poder llevar a cabo estas intervenciones sin quemarnos en el intento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Cris. Muchas gracias, Claudia. ¿Cómo lo hacemos? Hay preguntas, me imagino, también online, y deben haber preguntas presenciales. Me gustaría, si es posible, que todos pudiéramos escuchar. Entonces, sería bueno que las preguntas presenciales se hicieran con un micrófono. ¿Es posible? Sí. Sí, perfecto. De manera que todo el mundo escuche. Y las preguntas online, ¿cómo lo hacemos tú, Carla? ¿No Yo las las puedo leer, pero Ya. todavía no hay
No hay ninguna, ya. Entonces, bueno, es un detalle que se me fue a señalar al principio, que es que hagan sus preguntas vía la sección de preguntas o el chat. Ojalá puedan hacerlas ahora en el intertanto, mientras hacemos preguntas presenciales. Sería muy interesante y deseable aprovechar esta oportunidad para tener una conversación más profunda. Después de haber escuchado las dos ponencias, creo que hay condiciones como para tocar los puntos más cruciales y relevantes. Yo también creo. Tú dices que se hagan preguntas entre ellas. Sí, yo había pensado una de mis preguntas era que se cruzaran puntos de vista. No sé si partimos al tiro. Preferiría que hicieran preguntas presenciales. ¿Hay alguna pregunta presencial? Ahí hay una. ¿Sí? ¿Tú también tienes? No, parte tú, hermano. Hola, ¿Se escucha bien? No, Yo no sé. No. creo que está apagado. Ahí sí. Hola, yo soy Alicia, soy trabajadora social, trabajo en un centro de salud, la comuna Monte Alto, una comuna con altas problemáticas sociales. Y uno de los temas que yo abordo hace muchos años es la violencia de género. En conjunto con una psicóloga, trabajamos talleres grupales, intervenciones individuales, entonces estoy más enfocada como en ese ámbito. Mi duda es si las casas de acogida ya encuentran de una y es Elena Cajarena, pero la retroalimentación con ellos es casi nula. Si existe en esa casa de acogida intervención individual, porque a nosotros nos llegan muchas mujeres desde la comorbilidad, nos llegan con depresión, con trastornos ansiosos y en el ingreso de salud mental, que como se trabaja en los CEPAM, ahí percibimos que hay violencia de género, que hay violencia económica, que hay violencia psicológica, etc. Y ahí vamos a hacer un plan de acción. Cada caso intervenirá distinta dependiendo de las necesidades, etc. Pero en las casas de acogida tengo muchas dudas al respecto, si hay algún trabajo individual con las mujeres. Prefiero que hagamos todas las preguntas, ¿no es cierto? Queda más cómodo así, creo. Y después ustedes integran en conjunto las respuestas. Y, claro, sí, Tengo una pregunta para Cris. ¿Se escucha? Sí. pero más fuerte, sí, sería el Y yo sé la respuesta, pero igual quiero preguntarlo para que lo diga. Pero me gustaría escuchar un poco más sobre los otros pilares que no son el flexible funding, que tiene el financiamiento flexible que tiene la intervención de DBHF. Esa es mi pregunta, que es como la advocacy móvil, no, que tú ya sabes tu información. Los estudiantes de Isidora no pueden Hola, ¿cómo estás? Carolina Naranjo, profesora de la facultad. Yo soy docente, investigadora, consultora y he estado a cargo de capacitar equipos en materia de violencia contra la mujer. Conozco muy bien el modelo chileno, de hecho estaba ahí también para apoyar, para mejorarlo. El modelo chileno no es un modelo comunitario. ¿Ya? Aquí tenemos funcionarios públicos que se hacen cargo entre narcoterapia, psicoterapia con una dupla psicosocial. Es totalmente distinto al modelo que tú acabas de comentar en Estados Unidos, ya que tenemos en Europa, que básicamente baja por una intervención grupal. Es muy interesante y muy sistematizado. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy interesante el modelo norteamericano o el del Estado propiamente tal, ¿no? El federal, en el sentido de que tenemos agentes comunitarios que efectivamente acá la palabra en castellano no existe, o más bien son acompañamientos psicosociales, ¿no? Para empoderar, un acompañamiento psicosocial para que las mujeres recuperen su vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría también que pudieras ampliar el foco, ya ampliar el foco de la intervención del programa, y no solamente hablar de estos 3 programas, sino que si existen programas más comunitarios que apoyen la prevención en materia de violencia contra la mujer, en materia de VIF, violencia intrafamiliar o doméstica, y violencia contra las mujeres. Bien, bien.
Yo tengo tres preguntas muy precisas. Una a Cris, quizás tenga que ver con lo que planteaba Carola, mucho gusto, Carola, y también lo que planteaba Isidora, quizás. Pero entiendo yo, Cris, que el modelo de intervención, la intervención, como si el foco de la intervención, que podríamos llamar la teoría de la solución, está, por lo que entendí, puede haber un problema de traducción, que lo que yo sé, digamos, que soy capaz de entender, está centrado en vivienda, en la vivienda me hizo mucho sentido con lo que tú vinculabas quizás complementariamente sin casa, digamos, en condición de calle. Está centrado en vivienda y en temas de financiamiento flexible, de acceso a recursos. ¿Es así? ¿Está ahí centrada la intervención? ¿Ese es el foco? ¿Ese es lo que genera el cambio en este programa? Me hace sentido respecto de qué otras variables hay puestas ahí. Me pregunto. ¿O qué otro elemento era quizás que tú querías destacar, Isidoro? Eso es para Cris. Para Claudia, me surge como pregunta, ¿cuáles son los resultados? Pensando quizás en el programa solo de casos de acogida. Las casas de acogida, que entiendo que tú hablaste de la política general de violencia de género, pero focalizando en el programa específico como las casas de acogida, ¿qué cifras tenemos? ¿Qué cambios se produce? ¿Qué resultados se puede exhibir en términos de eficacia de la casa de acogida como modelo de intervención? Eso. Y una tercera pregunta para ambas. ¿Por qué piensan ambas del trabajo que hago, un poco lo que decía Isidora? Cris en particular, ¿qué te parece la intervención que presenta Claudia? ¿Cómo lo ves tú desde el modelo de ustedes, desde el desarrollo que ustedes han hecho? Y Claudia, ¿qué crees que nos aporta Cris a nuestra política de violencia de género? ¿Crees tú que lo que hemos logrado conocer en su disertación, qué crees que no solo a las casas de acogida, sino que en general a la política de violencia de género en Chile? Eso. Carlos, ¿tú tienes preguntas? ¿Hay preguntas? No por el momento y yo creo que quedemos en eso porque ya estamos En el tiempo. Ya. Dice. Gracias. I am, excuse me, happy to address the Es un placer contestar las preguntas en la intervención y acerca de lo que cubre, porque es complejo, porque tenemos un acto que trabajando con una sobreviviente, es fácil pensar que el enfoque de la intervención es el sobreviviente, pero el foco primero es hacer que las comunidades respondan efectivamente, y es lo que lo que usted está preguntando. Así que es el compromiso de la comunidad. Los advocates necesitan más capacitación, supervisión y apoyo acerca de trabajar, por ejemplo, con los dueños de las propiedades, los empleadores, los profesionales de la salud, la gente del sistema legal, para que, no solamente puedo hablar de los Estados Unidos, pero los dueños de las propiedades desalojarán a una mujer porque su marido golpeó la puerta. Y tiene que ir un advocate, una persona de apoyo, e incluso a veces reparar la puerta, apagar la puerta. Tenemos que pasar leyes para proteger a la gente del desalojo. Y las personas, el personal de apoyo son muy importantes para hacer que eso ocurra. Tenemos que hablar de las familias, la sobreviviente. Bueno, tú te casaste con ella, el papá de los hijos, tienes que quedarte con él. Y ellos intervendrán si la sobreviviente quiere que lo hagan. Hablarán con profesionales de la medicina. Están trabajando con la sobreviviente, pero es como parte de ayudarla a ella y tratar de cambiar las condiciones comunitarias también. ¿Tiene sentido eso? Y entonces están muy involucrados y comprometidos en cambiar las condiciones de la comunidad que continuamente dañan a las sobrevivientes y
se coluden con el abusador para ayudar al abusador a continuar con el abuso. Me parece interesante lo que dice Chris, porque efectivamente creo que una de las mayores problemáticas de la violencia machista tiene que ver con la impunidad social con la que viven quienes agreden. Y en ese sentido como que me hace clic esto que tú dices. Is this similar to how ¿Es advocates esto work? similar cómo funciona el personal de apoyo, los advocates aquí? No, porque cuando mujeres egresan de la casa de acogida, lo que se hace es un seguimiento que en general es telefónico, para poder saber cómo están. Claramente hay un vínculo, muchas veces ellas van a visitar a las otras chicas que viven todavía en la casa de acogida, a veces se hacen visitas hacia ellas, pero en general lo que pide la orientación técnica es hacer seguimiento telefónico para saber cómo es que va el proceso de egreso. Sí, tal vez podría responder la pregunta respecto a la intervención psicológica que pueden tener dentro de las casas de acogida. La verdad es que el rol principal de psicólogas es hacer una especie de acompañamiento, poniendo énfasis en el trabajo grupal, de poder trabajar de modo grupal respecto a algo más cercano a la psicoeducación. Por tanto, si es que una mujer requiere tratamiento, por ejemplo, por una situación de depresión, lo que se busca es inscribirla en el consultorio, que ella asista a sus horas y acompañar aquel proceso. Ahora, eso es lo que señala la orientación técnica y respecto a toda la orientación técnica también queda bastante libertad de acción. Yo en lo personal cuando trabajaba en casas de acogida hacía un acompañamiento más cercano respecto a lo individual con horas asignadas una vez a la semana para cada una de las mujeres porque tampoco eran tantas, no viven tantas mujeres en una casa de acogida. Entonces, pero como les comentaba hace un rato, todavía me parece que muchas veces que hablamos de género, las cosas quedan muy abiertas a las voluntades. Entonces, claro, ocurre que justamente la casa que está en Puente Alto tiene un enfoque mucho más comunitario aún. Entonces, le dan mucho menos énfasis a los acompañamientos individuales. Entonces, hay pequeños como sellos también de las casas a partir de aquellas organizaciones interventoras que llevan a cabo el modelo. Claro, me llama la atención porque nunca he recibido de los años que llevo como casos derivados de ustedes en la casa acogida, siendo el centro de salud el que corresponde. Por eso me llama la atención. Pero ahí hay que Sí, ahí es lamentable porque la verdad es que sí deberían haber recibido. Porque como sabemos efectivamente, el ser víctima de violencia va a traer algún tipo de dificultad de salud mental. Algo. No puede ser que ninguna de las mujeres que ha pasado por esa casa nunca haya requerido atención de salud mental. Entonces, nada, me parece preocupante. Bien, ¿vamos? Bien, muchas gracias a todas y todos ustedes que están acá, los que han estado online. Y gracias, Cris, y gracias, Carlos. Sin duda hay mucho más que conversar, pero se nos acabó el tiempo. Sí, es un detalle, solo para los presenciales. Tenemos un cafecito. Muy bien.